Hola, muy buen día. Hoy en el Profe de Historia tenemos un tema sumamente interesante a propósito de la Semana Santa y el hecho de por qué es una fiesta movible dentro del cristianismo. Muy buen día. En el Profe de Historia hoy tenemos el tema tan interesante como lo es el hecho de que la Semana Santa sea una fiesta movible. Resulta que como todos sabemos hay festividades cristianas que tienen una fecha definida dentro del calendario. Por ejemplo, la Navidad. Esta se celebra el 25 de diciembre. Igual sucede, por ejemplo, con el 6 de enero, que se conmemora el Día de los Santos Reyes, o el Día de San Juan, el 24 de junio. Es decir, estamos hablando de fechas que no se mueven, siempre son las mismas. Sin embargo, hay festividades que sí se mueven, que son movibles y que no coinciden cada año en la misma fecha. ¿Por qué sucede esto? Pues estamos hablando de la fecha más importante del cristianismo, como lo es la Semana Santa, y dentro de la Semana Santa, obviamente, tenemos que saber por qué esta fecha y otras festividades cristianas van acompañadas de esa variabilidad cada año. Es decir, cada año la Semana Santa, como todos visualizamos, no se celebra en las mismas fechas. Todo tiene que ver con lo que ocurre en el siglo IV después de Cristo. Es una etapa del cristianismo muy importante en la historia de la iglesia, dado que, como dicen los historiadores de la iglesia y los teólogos, esa etapa del siglo IV después de Cristo, es decir, los años 300 y algo después de Cristo, corresponden a una época de la paz del Señor, una época de la paz de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se suceden una serie de eventos que facilitan o posibilitan el desarrollo del cristianismo como no se había sucedido antes. Recordémonos que en los primeros siglos del cristianismo, la iglesia primitiva, por ejemplo, fue una iglesia que fue perseguida, que sufrió, que tuvo mártires, que tuvo que hacerse mucho a escondidas, en la clandestinidad y todo ello. Sin embargo, ya para el siglo IV van cambiando las situaciones. Dentro del concepto del Imperio Romano hay posibilidades para que el cristianismo vaya creciendo y se vaya consolidando como una religión que va atrayendo a muchos adeptos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religiosidad que ofrece paz, que ofrece misericordia en tiempos de angustia. Y definitivamente mucha gente se va por el lado del cristianismo en ese siglo. Recordémonos básicamente de tres fechas. El año 313, el edicto de Milán, según el cual el emperador Constantino ofrece y otorga libertad religiosa. Muy importante porque a partir de ahí el cristianismo deja de ser perseguido. Luego está el edicto de Nicea en el año 325 después de Cristo, un edicto que va a ser crucial para este tema de la Semana Santa movible. Y por último tenemos el edicto de 380 de Tesalónica del emperador Teodosio, según la cual el cristianismo pasa a ser la religión oficial ni más ni menos que del Imperio Romano. Por lo tanto, haciendo énfasis en que todo esto que vamos a mencionar hoy ocurre en el siglo IV, hay que insistir que es un siglo de tolerancia, es un siglo del cristianismo, tiene un proceso de calma, tranquilidad para el desarrollo de su espiritualidad. Entonces todo ocurre allá en el año 325 después de Cristo, cuando, cuando el emperador Constantino I convoca a un concilio, al concilio de Nicea. Nicea está ubicado en lo que ahora es Turquía. En este concilio, como sabemos, es la reunión de obispos, se reunió gran cantidad de obispos de la época, de todas las vertientes que había de cristianismo en aquellos tiempos, donde había muchas discusiones teológicas. Por ejemplo, si Jesús era Dios o no. Pues resulta que en ese año, en el 325, en los meses de mayo a julio, que se reunió este concilio del año 325 después de Cristo, resultó que hubo muchas discusiones fuertes y acaloradas entre los obispos y hubo dos disposiciones muy importantes que se tomaron en cuenta en ese momento. La número uno, la decisión de que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Allí se decidió en ese concilio lo que había sido predicado en los evangelios, que Jesús, al mismo tiempo de ser hombre, era Dios. La divinidad de Cristo quedó garantizada en ese edicto. Además, algo sumamente importante es que también se discutió el tema que venimos a trabajar el día de hoy, como lo es
¿cuándo se va a celebrar el domingo de Pascua, el domingo de resurrección? Y en esas discusiones se tomó la decisión de parte de este concilio que el día adecuado para hacer la ceremonia o la celebración del domingo de resurrección o el domingo de Pascua, el día más importante de la cristiandad, iba a ser de la siguiente manera. Aquí tenemos el esquema. El esquema que se decidió fue este. Se decidió que el día domingo de Pascua iba a ser siempre el domingo que va después de la luna llena que procede al equinoccio de primavera. Es decir, tienen que reunirse dos eventos previos. El equinoccio de primavera y después de ese equinoccio tiene que venir una luna llena, un plenilunio. Después de ese plenilunio, el domingo que viene, ese sería el domingo de Pascua o el domingo de resurrección. ¿Qué está pasando acá? Lo tenemos claramente para el año 2020. Tenemos que el equinoccio de primavera fue el 20 de marzo del año 2020. El siguiente plenilunio o la siguiente luna llena fue el 8 de abril. Por lo tanto, el siguiente domingo de ese plenilunio es el domingo 12 de abril, es decir, el domingo de resurrección o el domingo de Pascua. De esa cuenta ya podemos visualizar lo que se viene y es, por ejemplo, en el año 2021, el 20 de marzo el equinoccio de primavera, el 28 de marzo la luna llena o el plenilunio y por lo tanto el domingo de resurrección o de Pascua el 4 de abril. Lo mismo ocurre en el año 2022, donde siempre en este caso coincide el 20 de marzo equinoccio de primavera, 16 de abril el plenilunio y el 17 de abril el domingo de resurrección o de Pascua. Ahora, ¿qué está pasando entonces? Algo muy interesante. Aquí se están combinando dos calendarios, el calendario solar y el calendario lunar. Los pueblos de la antigüedad generalmente hacían esas combinaciones. Y los pueblos que precedieron a la historia del cristianismo, como los mismos antiguos romanos paganos, desarrollaban sus calendarios a partir de estas fechas. Por ejemplo, el equinoccio de primavera obviamente está relacionado con ese tránsito que hay de una época dura, difícil, de escasez como lo es el invierno, a el equinoccio de primavera, que es la época del renacimiento, del florecimiento, de la esperanza. Por lo tanto, estamos hablando del hemisferio norte, por supuesto. Por lo tanto, ese equinoccio de primavera definitivamente va a estar relacionado con la Pascua, que también es un tránsito. Definitivamente, tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana celebraban ese tránsito. Bien, ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definitivamente lo que tenemos que hacer es verificar cómo se están desarrollando estas fechas y para eso vamos a verlo acá directamente. Vamos a poner ejemplos concretos. Resulta que si se define claramente cuándo es el domingo de resurrección a partir de estos postulados que hemos estado mencionando, podemos observar que, por ejemplo, en el año 2020 está establecido ya claramente que el 12 de abril es el domingo de resurrección o el domingo de Pascua. Por lo tanto, hay fechas movibles que están asociadas al cristianismo en ese sentido. Por ejemplo, el 26 de febrero es el miércoles de ceniza. Es bien interesante saber cómo se calcula. El miércoles de ceniza, a partir de esa fecha, contando ese mismo día, 40 días después, se sucede el domingo de Ramos, el 5 de abril. Y ahí empieza una serie de eventos a manifestarse de forma ordenada y muy simple. Vamos a irlo viendo en secuencia. El 26 de febrero, un día después del martes de carnaval, miércoles de ceniza. 40 días después, el domingo de Ramos. Una semana después, el domingo de resurrección. Y ahí vienen otras 3, 4 fechas importantes. La ascensión de Jesús, la ascensión del Señor, ocurrida 40 días después, según los evangelios, ocurre
exactamente 40 días después del domingo de Pascua. En este caso, en el año 2020, eso va a ocurrir el jueves 21 de mayo. Las celebraciones eclesiásticas han determinado que se pueden realizar el día domingo siguiente. Por lo tanto, estamos hablando que la ascensión del Señor Jesús se puede celebrar el domingo 24 de mayo. Otra fecha sumamente importante dentro del cristianismo es el Pentecostés, el día de Pentecostés. Y ese ocurre 50 días después de Pascua, exactamente 50 días después de Pascua. ¿Por qué? Pentecostés, esto viene de una voz de origen griego que pente, como sabemos, significa 5. Entonces serían 5 bloques de aquí de 10 días. Por lo tanto, estamos hablando que 50 días después de Pascua, esto va a ocurrir el domingo 31 de mayo del año 2020. Después viene una fecha importante también para la iglesia, como lo es la Santísima Trinidad. Todo esto tiene sus eventos en los orígenes del cristianismo. Una de las primeras conclusiones a las que llegaron los seguidores de Jesucristo es esa, la Santísima Trinidad, que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Y eso conmemora la iglesia en la actualidad. Estamos hablando entonces que una semana después, 7 días exactamente después, es la Santísima Trinidad. Para el año 2020 está establecido que sea el día 7 de mayo. Y por último, y no menos importante, la fecha del Corpus Christi, la fecha de la Eucaristía. Esto ocurre 60 días después de Pascua. Por lo tanto, esto va a ocurrir el día jueves 11 de junio. Por eso es que en Guatemala, por ejemplo, en algunas comunidades se celebra el jueves de Corpus Christi. Y en otros casos la iglesia ha aceptado que se transfiera al domingo siguiente. Por lo tanto, el domingo 14 de junio va a ser la celebración de Corpus Christi en muchos lugares aquí en Guatemala y en otras partes del mundo. De tal manera que lo que podemos establecer es que esto ya es una secuencia que se puede predeterminar muy simplemente. En el año 2021, el miércoles de ceniza va a ser 17 de febrero, el domingo de Ramos va a ser 28 de marzo, el domingo de Pascua el 4 de abril, la ascensión de Jesús el 13 de mayo y al mismo tiempo el domingo 16 de mayo, Pentecostés será el 23 de mayo, la Santísima Trinidad el 30 de mayo, el jueves 3 y el domingo 6 de junio se va a poder celebrar Corpus Christi. Aquí lo que tenemos que determinar, por lo tanto, es que esta Semana Santa, como fiesta movible, tiene mucho que ver con esta decisión de cuándo se va a celebrar el domingo de Pascua. Y estas posibilidades abarcan un abanico bastante grande que va del 22 de marzo al 25 de abril. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy en el Profe de Historia.